Hechos 19. En el tiempo en que Apolo se hallaba en Corinto, Pablo, atravesando las regiones altas, llegó a Éfeso, donde halló algunos discípulos y les dijo: ¿Habéis recibido el Espíritu Santo al abrazar la fe? Ellos le contestaron: No hemos oído ni si existe el Espíritu Santo. Díjoles él: Pues ¿qué bautismo habéis recibido? Ellos le respondieron: El bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó un bautismo de penitencia, diciendo al pueblo que creyese en el que venía detrás de él, esto es, en Jesús. Al oír esto, se bautizaron en nombre del Señor Jesús, e imponiéndoles Pablo las manos, descendió sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban lenguas y profetizaban. Eran unos 12 hombres. Entrando en la sinagoga, habló con libertad por 3 meses, conferenciando y discutiendo acerca del reino de Dios. Pero así que algunos endurecidos e incrédulos comenzaron a maldecir del camino del Señor delante de la muchedumbre, se retiró de ellos, separando a los discípulos, y predicaba todos los días en la escuela de Tirano. Esto hizo durante 2 años, de manera que todos los habitantes de Asia oyeron la palabra del Señor, tanto los judíos como los griegos. Obraba Dios por mano de Pablo milagros no vulgares, de suerte que hasta los pañuelos y delantales que habían tocado su cuerpo, aplicados a los enfermos, hacían desaparecer de ellos las enfermedades y salir a los espíritus malignos. Hasta algunos exorcistas judíos ambulantes llegaron a invocar sobre los que tenían espíritus malignos el nombre del Señor Jesús, diciendo: Os conjuro por Jesús, a quien Pablo predica. Eran los que esto hacían 7 hijos de Esceva, judío de familia pontifical. Pero respondiendo el espíritu maligno les dijo: Conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y arrojándose sobre ellos aquel en quien estaba el espíritu maligno, se apoderó de los dos y los sujetó, de modo que desnudos y heridos tuvieron que huir de aquella casa. Fue esto conocido de todos, los judíos y griegos que moraban en Éfeso, apoderándose de todos un gran temor, siendo glorificado el nombre del Señor Jesús. Muchos de los que habían creído venían, confesaban y manifestaban sus prácticas supersticiosas, y bastantes de los que habían profesado las artes mágicas traían sus libros y los quemaban en público, llegando a calcularse el precio de los quemados en 50.000 monedas de plata. Tan poderosamente crecía y se robustecía la palabra del Señor. Después de esto resolvió Pablo ir a Jerusalén atravesando Macedonia y Acaya, porque se decía: desde allí iré a Roma. Enviando a Macedonia 2 de sus auxiliares, Timoteo y Erasto, él se detuvo algún tiempo en Asia. Pero hubo por aquel tiempo un alboroto no pequeño a propósito del camino, del Evangelio, ocasionado por un platero llamado Demetrio, que hacía en plata templos de Artemisa que proporcionaban a los artífices no poca ganancia, y convocándolos, así como a todos los obreros de este ramo, les dijo: Bien sabéis que nuestro negocio depende de este oficio. Asimismo estáis viendo y oyendo que no solo en Éfeso, sino en casi toda el Asia, este Pablo ha persuadido y llevado tras sí a una gran muchedumbre, diciendo que no son dioses los hechos por manos de hombres. Esto no solamente es un peligro para nuestra industria, sino que es en descrédito del templo de la gran diosa Artemisa, que será reputada en nada y vendrá a quedar despojada de su majestad aquella a quien todo el Asia y el orbe veneran. Al oír esto se llenaron de ira y comenzaron a gritar diciendo: Grande es la Artemisa de los Efesios. Toda la ciudad se llenó de confusión y a una se precipitaron en el teatro, arrastrando consigo a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Quería Pablo entrar allá, pero no se lo permitieron los discípulos. Algunos de los asiarcas, que eran sus amigos, le mandaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos gritaban una cosa y otros otra. Estaba la asamblea llena de confusión y muchos no sabían ni por qué se habían reunido. En esto, empujado por los judíos, se destacó de entre la multitud Alejandro, que con la mano hacía señas de que quería hablar al pueblo. Pero en cuanto supieron que era judío, todos a una levantaron la voz y por espacio de 2 horas estuvieron gritando: Grande es la Artemisa de los Efesios. Habiendo logrado el secretario calmar a la muchedumbre, dijo: Efesios, ¿quién no sabe que la ciudad de Éfeso es la guardiana de la gran Artemisa y de su estatua bajada del cielo? Siendo esto incontestable, conviene que os aquietéis y no os precipitéis, porque habéis traído a estos hombres que ni son sacrílegos ni blasfemos contra vuestra diosa. Si Demetrio y los de su profesión tienen alguna queja contra algo, públicas asambleas se celebran y procónsules hay, que presenten unas acusaciones unos contra otros.
Si algo más pretendéis, debe tratarse eso en una asamblea legal, porque hay peligro de que seamos acusados de sedición por lo de este día, pues no hay motivo alguno para justificar esta reunión tumultuosa. Dicho esto, disolvió la asamblea. Hechos 20. Luego que cesó el alboroto, hizo Pablo llamar a los discípulos y exhortándolos, se despidió de ellos y partió camino de Macedonia, y atravesando aquellas regiones, los exhortaba con largos discursos. Y así llegó a Grecia, donde estuvo por 3 meses, y en vista de las asechanzas de los judíos contra él cuando supieron que se proponía embarcarse para Siria, resolvió volver por Macedonia. Le acompañaban Sópatros de Pirro, originario de Berea, los tesalonicenses Aristarco y Segundo, Gayo de Derbe, Timoteo y los asiáticos Tíquico y Trófimo. Estos se adelantaron y nos esperaron en Tróade. Nosotros partimos de Filipos algunos días después de los ácimos, y a los 5 días nos reunimos con ellos en Tróade, donde nos detuvimos 7 días. El primer día de la semana, estando nosotros reunidos para partir el pan, platicando con ellos Pablo, que debía partir al día siguiente, prolongó su discurso hasta la medianoche. Había muchas lámparas en la sala donde estábamos reunidos. Un joven llamado Eutico, que estaba sentado en una ventana, abrumado por el sueño porque la plática de Pablo se alargaba mucho, se cayó del 3er piso abajo, de donde le levantaron muerto. Bajó Pablo, se echó sobre él y abrazándole le dijo: «No os turbéis, porque su alma está en él». Luego subió, partió el pan, lo comió y prosiguió la plática hasta el amanecer, y así se fue. Le trajeron vivo al muchacho con gran consuelo de todos. Nosotros, adelantándonos en la nave, llegamos hasta Asón, donde habíamos de recoger a Pablo porque él había dispuesto a hacer hasta allí el viaje por tierra. Cuando se nos unió en Asón, le tomamos en la nave y llegamos hasta Mitilene. De aquí navegamos al día siguiente pasando enfrente de Quíos. Al tercer día navegamos hasta Samos y al otro día llegamos a Mileto. Había Pablo resuelto pasar de largo por Éfeso a fin de no retardarse en Asia, pues quería, a ser posible, estar en Jerusalén el día de Pentecostés. Desde Mileto mandó a Éfeso a llamar a los presbíteros de la iglesia. Cuando llegaron a él, les dijo: «Vosotros sabéis bien cómo me conduje con vosotros todo el tiempo desde que llegué a Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con lágrimas y en tentaciones que me venían de las asechanzas de los judíos. Cómo no omití nada de cuanto os fuera de provecho, predicándoos y enseñándoos en público y en privado, dando testimonio a judíos y a griegos sobre la conversión a Dios y la fe en nuestro Señor Jesús. Ahora, encadenado por el Espíritu, voy hacia Jerusalén sin saber lo que allí me sucederá, sino que en todas las ciudades el Espíritu Santo me advierte diciendo que me esperan cadenas y tribulaciones. Pero yo no hago ninguna estima de mi vida con tal de acabar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús de anunciar el Evangelio de la gracia de Dios. Sé que no veréis más mi rostro, vosotros todos por quienes he pasado predicando el reino de Dios, por lo cual en este día os testifico que estoy limpio de la sangre de todos, pues os he anunciado plenamente el consejo de Dios. Mirad por vosotros y por todo el rebaño, sobre el cual el Espíritu Santo os ha constituido obispos para apacentar la iglesia de Dios que él adquirió con su sangre. Yo sé que después de mi partida vendrán a vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán hombres que enseñen doctrinas perversas para arrastrar a los discípulos en su seguimiento. Velad, pues, acordándoos de que por 3 años, noche y día, no cesé de exhortaros a cada uno con lágrimas. Yo os encomiendo al Señor y a la palabra de su gracia, al que puede edificar y dar la herencia a todos los que han sido santificados. No he codiciado plata, oro o vestidos de nadie. Vosotros sabéis que a mis necesidades y a las de los que me acompañan han suministrado estas manos. En todo os he dado ejemplo, mostrándoos cómo, trabajando así, socorráis a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús que él mismo dijo: «Hay más dicha en dar que en recibir». En diciendo esto se puso de rodillas con otros y oró, y se levantó un gran llanto de todos, que echándose al cuello de Pablo le besaban, afligidos sobre todo por lo que les había dicho de que no volverían a ver su rostro, y le acompañaron hasta la nave. Hechos 21. Así que separándonos de ellos nos embarcamos, fuimos derechos a Cos y al día siguiente a Rodas,
y de allí a Pátara, donde, habiendo hallado una nave que hacía la travesía a Fenicia, nos embarcamos y nos dimos a la mar. Luego dimos vista a Chipre, que dejamos a la izquierda. Navegamos hasta Siria y desembarcamos en Tiro, porque allí había de dejar su carga la nave. En Tiro encontramos discípulos con los cuales permanecimos 7 días. Ellos, movidos del Espíritu Santo, decían a Pablo que no subiese a Jerusalén. Pasados aquellos días, salimos e iban acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad. Allí, puestos de rodillas en la playa, oramos, nos despedimos y subimos a la nave, volviéndose ellos a sus casas. Nosotros, yendo de Tiro a Tolemaida, acabamos nuestra navegación y, saludados los hermanos, nos quedamos un día con ellos. Al día siguiente salimos. Llegamos a Cesarea y, entrando en casa de Felipe el Evangelista, que era uno de los 7, nos quedamos con él. Tenía 4 hijas vírgenes que profetizaban.